La foto llegó como una herida abierta en la pantalla del teléfono, silenciosa y devastadora. Un niño de 6 años, con los dedos aún manchados de témpera azul, había presionado el botón equivocado. No entendía de contactos, ni de pasados, ni de promesas rotas. Solo sabía que su mamá estaba acostada, que respiraba con dificultad, y que alguien tenía que ayudarla. Así que envió la imagen al primer nombre que reconoció, papá. Y al otro lado de la ciudad, en un ático iluminado por lámparas de cristal y planes de boda, un CEO multimillonario vio el rostro pálido de la mujer que había amado y el hijo que nunca supo que tenía, y todo en su vida se detuvo. La historia comenzó años atrás, cuando el amor aún no tenía precio ni condiciones. Valeria y Mateo se conocieron en una biblioteca universitaria, entre estantes polvorientos y sueños aún intactos. Él estudiaba finanzas con la ambición ardiendo en los ojos, ella, enfermería, con la ternura como brújula. Se enamoraron sin cálculo, con esa fe ciega que solo tienen quienes creen que el mundo es justo. Pero la vida no siempre premia la pureza. Cuando Mateo recibió una oferta de trabajo en el extranjero, el miedo a fracasar y la presión de su familia lo empujaron a tomar decisiones rápidas. Prometió volver por ella. Prometió escribir. Prometió no olvidarla. Y luego, en el ruido del éxito naciente, dejó de cumplir. Valeria descubrió el embarazo semanas después de su partida. Al principio, escribió cartas que nunca envió. Luego, mensajes que quedaron sin respuesta. Finalmente, silencio. Decidió criar al niño sola, con dignidad y con la obstinación de quien no quiere ser una carga. Lo llamó Lucas, y en sus ojos grandes y curiosos había algo que le dolía mirar demasiado, el reflejo exacto de Mateo. Durante 6 años, Valeria trabajó turnos dobles en una clínica, cosió uniformes ajenos por las noches y convirtió cada moneda en comida, libros o medicamentos. Lucas creció sabiendo que su mamá era valiente, que el amor no siempre se quedaba, y que él debía ser fuerte por los dos. El tiempo, mientras tanto, transformó a Mateo en lo que siempre soñó ser. Ascendió con velocidad feroz, fundó su propia empresa y se convirtió en un nombre respetado en revistas de negocios. Aprendió a negociar, a ocultar dudas, a medir afectos. Y cuando su familia le presentó a Elena, heredera de un imperio financiero, aceptó el compromiso como quien firma una alianza estratégica. Elena era elegante, brillante y correcta, lo admiraba, lo impulsaba, y en el mundo que Mateo había construido, todo encajaba. Solo había un rincón sellado de su memoria que evitaba visitar, una biblioteca, una risa suave, una promesa incumplida. Hasta que llegó la foto. Era tarde. Los organizadores de la boda revisaban listas, los diseñadores hablaban de flores importadas, y Elena probaba un vestido que costaba lo que una familia viviría en años. Mateo, entre contratos y brindis anticipados, sintió vibrar su teléfono. Abrió el mensaje sin pensar. La imagen tardó un segundo en enfocarse, pero ese segundo bastó para que el aire desapareciera. Valeria yacía en una cama estrecha, la piel translúcida, los labios secos. Una vía improvisada en su brazo. Y a su lado, un niño de ojos enormes sostenía el teléfono con torpeza, su expresión una mezcla de miedo y esperanza. El nombre del remitente, Lucas. El contacto, papá. El mundo de Mateo se quebró sin ruido. El vidrio del pasado, que creía enterrado, se hizo añicos dentro de su pecho. Amplió la foto, temblando. Reconoció la cortina de la clínica pública, la manta gastada, el cansancio en el rostro que conocía mejor que el suyo. Y en el niño, no había duda. Sus mismos ojos, su misma curva en la ceja, su misma forma de sostener la mirada como si buscara aprobación. Se levantó sin explicar, ignoró preguntas, dejó el ático, el vestido, la boda. En el ascensor, la palabra, papá, ardía como una sentencia y una oportunidad. Condujo hasta la dirección que el número revelaba. La ciudad nocturna se volvió un túnel de recuerdos, la biblioteca, las cartas no enviadas, el silencio que eligió. Al llegar a la clínica, el olor a desinfectante barato y desesperanza lo golpeó. Caminó pasillos estrechos hasta encontrar la habitación. La puerta estaba entreabierta. Dentro, Lucas se había dormido en una silla, con la cabeza sobre el borde de la cama de su madre. La pequeña mano aún sostenía el teléfono, como si temiera que la ayuda se escapara si lo soltaba. Mateo se detuvo en el umbral, incapaz de entrar, consciente de que cada paso lo acercaba no solo a la mujer que abandonó, sino al hombre que fue.
Valeria despertó al sentir una presencia. Sus ojos tardaron en enfocar, y cuando lo hicieron, la incredulidad se mezcló con un dolor antiguo. No había reproche inmediato, solo cansancio. Mateo avanzó, y el peso de 6 años cayó sobre sus hombros. No hubo discursos, ni explicaciones heroicas. Solo la verdad desnuda, que no supo, que falló, que huyó del miedo, que la buscó tarde. Que el niño era suyo. Que quería ayudar, que estaba dispuesto a quedarse. Lucas se despertó con el murmullo. Vio al extraño alto junto a su madre y se tensó, protector. Mateo se arrodilló a su altura, temiendo el rechazo más que cualquier pérdida financiera. El niño lo observó largo, como si midiera la promesa en sus pupilas. Luego, con la lógica simple de quien necesita creer, dijo que había enviado la foto porque su mamá estaba muy enferma y él no sabía a quién más pedirle ayuda. Mateo sintió el golpe de esa fe inmerecida. Asintió, con la voz rota, prometiendo que ahora sí estaría. La enfermedad de Valeria era grave, una infección complicada que había empeorado por falta de tratamiento adecuado. Mateo activó recursos, trasladó médicos, pagó procedimientos. Pero más difícil que salvar el cuerpo era sanar la herida del abandono. Pasó noches en la silla que Lucas había ocupado, aprendiendo a leerle cuentos, a cambiar compresas, a sostener manos. Elena llamó, primero preocupada, luego molesta, después furiosa. La boda no podía cancelarse por un asunto del pasado. Las familias presionaron, los socios insinuaron. Mateo escuchó todo como quien oye un idioma que ya no reconoce. Porque en la habitación blanca, cada respiración de Valeria y cada pestañeo de Lucas redefinían lo importante. Elena llegó finalmente a la clínica, impecable y fría. Observó la escena con una lucidez que cortaba. Comprendió sin que nadie explicara, el hijo, la ex, la deuda emocional que ningún contrato podía comprar. Mateo, frente a ella, supo que debía elegir no entre dos mujeres, sino entre dos versiones de sí mismo. La que construyó sobre la negación, y la que nacía en ese instante de responsabilidad tardía. Canceló la boda con palabras que parecieron simples, pero que arrastraban años de cobardía. Elena no lloró, solo asintió, digna, y se marchó con la elegancia de quien entiende que el amor no se mendiga. La recuperación de Valeria fue lenta. Hubo recaídas, miedo, noches en vela. Pero también hubo gestos nuevos, Mateo aprendiendo a peinar a Lucas antes de la escuela, cocinando recetas que Valeria recordaba de su infancia, riendo torpemente en una vida que no dominaba. No buscó perdón inmediato. Se lo ganó en actos pequeños, estar cuando dolía, escuchar cuando la vergüenza lo hacía querer huir, aceptar la desconfianza sin exigir olvido. Lucas, mientras tanto, lo observaba como se observa a un héroe que llegó tarde, con cautela, con esperanza. Un día lo llamó papá sin darse cuenta. Mateo lloró en silencio en el baño, como si ese título le quemara y lo bendijera a la vez. Valeria también cambió. Permitió que el resentimiento se disolviera en la evidencia de un hombre distinto. No borró el pasado, pero dejó de vivir dentro de él. Entendió que el amor no siempre es un círculo perfecto, a veces es una línea quebrada que vuelve a encontrarse. Y en ese reencuentro, más que promesas, había presencia. Mateo ya no era el joven que huyó. Era un padre aprendiendo, un hombre reparando. Y eso, aunque no deshacía el daño, lo transformaba en algo que podía sostenerse. Meses después, en un parque sencillo, sin cámaras ni contratos, Lucas corrió entre hojas secas mientras Valeria y Mateo caminaban despacio. No había anillos caros ni vestidos imposibles. Solo manos entrelazadas con cuidado, como si cada dedo supiera que la vida es frágil. Mateo miró a su hijo, luego a la mujer que nunca dejó de amar, y comprendió que el éxito real no era la cima que había escalado, sino la oportunidad de estar allí, en lo cotidiano, en lo imperfecto. Cancelar una boda fue un titular. Convertirse en padre fue una redención. Y todo había comenzado con un error, el toque torpe de un niño buscando ayuda. A veces, la vida no necesita grandes discursos para cambiar, basta una imagen, una palabra, una verdad que atraviese el ruido. El pasado no puede editarse, pero el presente sí puede elegirse. Mateo eligió quedarse, Valeria eligió volver a creer, Lucas eligió confiar, y en ese triángulo imperfecto nació algo más fuerte que el orgullo, una familia. Si esta historia tocó algo en tu corazón, si alguna vez sentiste que llegaste tarde pero aún así quisiste reparar,
Recuerda que siempre hay un momento para elegir mejor. El amor no se mide por lo que prometemos en la luz, sino por lo que hacemos cuando la oscuridad nos revela. Si crees en segundas oportunidades, en la valentía de reconocer errores y en la fuerza de reconstruir, acompáñanos con tu apoyo. Dale like a este vídeo, suscríbete al canal y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que nunca es demasiado tarde para volver a amar bien. Porque a veces, el error de un niño puede salvar el alma de un adulto.